Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 72 de Diálogos con Álvaro Cedeño, hoy para conversar sobre el artículo titulado Intervenir o no intervenir, que publicaste en tu página web alvarocedeno.com esta semana. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Creo que es otra conversación que desde que leí el artículo siento que promete. Qué interesante la discusión sobre si intervenir o no y cuándo y cómo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mm, Es una elección que hay que hacer y hay que hacerla cuidadosamente. Bien, entonces para comenzar la conversación, diremos que nosotros aceptamos la realidad y también podemos abrir un espacio al florecimiento de cada persona, incluso la nuestra personal. Para guiar nuestra conversación nos formulamos las siguientes preguntas. ¿Es la realidad modificable a nuestro gusto? ¿Es posible y ético diseñar la vida de los demás? ¿Cómo debemos intervenir en los problemas complejos? ¿Cómo aplicar esto a la delegación? ¿Y cómo se restaura un bosque? Te cedo la palabra para que nos lleves en este camino. Bueno, mira, cuando se habla de las dimensiones del ser humano, una de las dimensiones que se menciona es la de que somos homo faber, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Homo faber quiere decir hombre que hace, hombre que construye, hombre que fabrica, hombre que produce. Somos homo faber. Y me gusta muchísimo que otra de las dimensiones del hombre es ser homo ludens, ¿verdad? El hombre que se divierte, que juega, que intenta, que, que eh, propone, propone cosas imposibles y luego cuando no las alcanza simplemente pues considera que ha estado jugando con la realidad. Eso me parece que es una dimensión interesante del ser humano, ¿verdad? Pero este asunto de que somos homo faber, a mí me parece que después de la revolución industrial se nos debe haber metido muy dentro en nuestro ser, porque no nos quedamos quietos, ¿verdad? Vamos haciendo. Echas un viaje por la ciudad, especialmente ahora, y te encuentras una cantidad de obras públicas que están en marcha, 100 hombres trabajando, 10 máquinas de alta potencia, modificando la realidad, ¿verdad? Modificando la realidad con unas finalidades constructivas, pero posiblemente nos encontramos también mucha gente intentando modificar la realidad en vías no constructivas, ¿verdad? El, el político, populista está tratando de modificar la realidad en vía no constructiva. La madre autoritaria está tratando de modificar la realidad de sus hijitos en, en una vía peligrosa, porque no sabemos si la forma como ella quiere modificar a su hijito es la correcta o no es la correcta. Y bueno, lo más proverbial es la señora tratando de modificar a su esposo y el esposo tratando de modificar a la esposa sin darse cuenta de que eso es extremadamente difícil, ¿verdad? Entonces, el tema de si intervenir o no intervenir es un tema serio. A mí hay una cosa que me encanta mucho. Un día leía sobre un rabino que explicaba para qué es el Shabbat y para qué es la quietud del Shabbat, del séptimo día. ¿Para qué es? Bueno, es fundamentalmente, decía él, y me gustaba lo que decía, para que nos demos cuenta de que
no tenemos por qué estar siempre tratando de modificar cosas, ¿verdad? Un día a la semana deberíamos aceptar las cosas como son, como ejercicio, ¿verdad? Aceptar a los parientes como son, aceptar a los gobernantes como son, aceptar a los estudiantes y a los colaboradores y tal, pero un día a la semana y ojalá sea el día de descanso. ¿Por qué? Fíjate que hay una cosa bien interesante. Hay personas que por oficio, por responsabilidad, tienen que modificar la realidad, ¿verdad? Si le decimos a un cirujano o a un médico, deje la realidad como está, le decimos al ministro de Salud de Costa Rica, deje la realidad como está, hombre, ya no se meta más con la pandemia. Me parece que todos estaríamos pensando que estaríamos dando un consejo totalmente desaforado. Hay personas que por responsabilidad y por oficio deben modificar la realidad. Entonces, ¿cuándo intentar modificar? ¿Cuándo no intentar modificarla? A mí me parece que es un tema, ¿verdad? Sí, me parece que es muy interesante esto y me lleva a pensar en dos cosas. La primera es que cambiar, cambiar cuesta. em, y cambiarse a uno mismo es suficientemente costoso como para pretender cambiar a otros. Yo me imagino que sufrimos del autoengaño de creer que si no podemos cambiar nosotros, pues entonces dediquémonos a tratar de que cambien los demás. Ajá, Y me parece también que hay un dicho que me encanta y es que nada extraordinario ha sido creado dentro de una zona de confort. sí, sí, sí. Entonces, si nosotros queremos crear valor extraordinario, necesitamos salir de una zona de confort. Y hay dos maneras de salir de una zona de confort. Una es por voluntad propia y otra es que la zona de confort nos expulse. Y salir por voluntad propia es muy difícil. Y ser expulsado es muy dramático. Yo Sí, creo que la pandemia nos ha expulsado sí, de múltiples zonas de confort y eso me hace pensar en varias direcciones. La primera es lo que significa hoy en día el teletrabajo. Ya hoy nadie recuerda, pero antes de la pandemia en Costa Rica había una profunda discusión política sí, sobre sí, los claro. extremos del teletrabajo, cuándo debería de apoyarse y cuándo debería de desincentivarse. Y después de que 2.500 millones de personas pasaron abruptamente de la noche a la mañana al teletrabajo, pues hemos acumulado billones de horas en los últimos 18 meses en teletrabajo. Entonces, las Claro. herramientas de teletrabajo están cambiando para adaptarse a una necesidad que surge de un experimento tan amplio que ya hoy sabemos cómo es el teletrabajo y qué sirve y qué no sirve. Lo otro que me hace pensar es en el teleaprendizaje. Y entonces, la educación virtual que estaba a punto de disrupción por una razón particular, bueno, por dos razones particulares. La primera es que la educación virtual había llegado a representar globalmente un, un volumen de industria de $1.000 millones diarios, ¿verdad? Era una industria de $300.000 millones al año a nivel global. Entonces, cuando hay una industria de ese tamaño, pues empieza a acercársele inquietudes, ideas, tecnologías que buscan Claro. innovar Ujú, de manera ujú. disruptiva esa industria. Y la segunda razón es porque pues la educación virtual como la conocíamos era muy parecida a la educación tradicional, Ujú, ¿verdad? Era una pizarra, ujú. un instructor y una persona ahí que tiene que recibir lo que aparece en la pizarra y lo que el instructor dice que tiene que aprender. Eh, y entonces me parece que estamos transitando la disrupción del aprendizaje virtual y por eso le digo aprendizaje, porque ahora el protagonista del proceso de educación virtual es el aprendiente. Entonces,
muchas cosas van a cambiar. Y eso me lleva al otro de los temas que tiene que ver con el cambio, y es que hay una tendencia desde hace algunas décadas, sobre todo en Europa, lo traduciría como desescolarización. Y la Ujú, desescolarización es un método de aprendizaje por medio del cual las niñas no van a la escuela, o los niños no van a la escuela, sino que van explorando el universo y escogiendo sobre cuáles temas quieren aprender más. sí, Entonces, los facilitadores del proceso de aprendizaje, que son sus padres en primera instancia, pero también otros facilitadores externos u otros miembros de la comunidad, lo que hacen es que dotan a esa persona de los recursos necesarios para entrar en contacto con la información que satisface su curiosidad respecto a ujú, un tema en ujú, particular. sí, Y los ejemplos, los casos de éxito de este método educativo de desescolaridad son muy interesantes, ¿verdad? Niños de 11 años que son compositores de música clásica, porque eso fue algo que les gustó tantísimo que prácticamente descubrieron una pasión a una tempranísima edad, y entonces, pues eso han hecho de sus vidas, ¿verdad? Lo cual quiere decir que para poder aprender a, a componer música clásica, tuvieron que aprender de lenguaje para leer, tuvieron que aprender de matemática, tuvieron que aprender de música, y pues a mí me parece que no tiene nada de malo ser un compositor a temprana edad, aunque no se sepa mucho de geografía. Eh, Tal vez algún día le interese la geografía y entonces vaya a aprender geografía hasta que le deje de interesar aprender, hasta que le deje de despertar curiosidad. Eh, o puede ser que nunca le interese la geografía y qué importa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para dejar ser y sí, estimular lo que libremente las personas quieren aprender a partir de su claro, curiosidad? claro, claro, claro. Y bueno, ese ejercicio es fácil de describirlo en la teoría, un poco más difícil de practicarlo cuando uno es responsable, al menos legal, de otras personas, pero sí es un recordatorio que por lo menos yo me hago recurrentemente de que mis hijas, para empezar, no son mías, ¿verdad? No hay ningún vínculo de posesión entre ellas y Ujú, yo. ujú, Y segundo, ya ellas, ya ellas son. No es que van a llegar a ser, es que ellas son. Y de aquí en adelante, lo que, lo que sigan consumiendo para nutrirse a partir de lo que les despierte curiosidad es su camino, ¿verdad? Que no tienen mucho que ver con el mío. Pues todavía vivimos en el mismo techo, pero un día no. Y entonces yo prefiero, como padre de familia, que ellas vayan aprendiendo a distinguir lo nutritivo de lo no nutritivo, también en materia de información, y que se vayan construyendo y desarrollándose y madurando en su autonomía. claro, claro. Mira, ahí básicamente de lo que estás hablando es de una cosa muy gruesa, que es la libertad. Eh, Libertad de hacer, libertad de escoger, libertad de explorar. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué la libertad es una práctica tan valiosa, tan importante, tan funcional, tan adaptativa? ¿Por qué es tan adaptativa? ¿Verdad? ¿Por qué la libertad hace que los seres humanos cada vez vayan siendo mejores? ¿Verdad? Eh, yo considero que yo soy mejor ser humano que un soldado del Imperio Romano o que un ciudadano de Roma. Yo considero que soy un mejor ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque entre el Imperio Romano y yo ha habido afortunadamente un amplio espacio de confirmación, profundización de la libertad. ¿Y cuál es la llave mágica para explicar por qué la libertad es
tan valiosa para los seres humanos, para la especie humana? Bueno, la idea que tomo, desde luego no es mía, y es que la libertad es la mejor manera de conducirnos en vista de que nuestro conocimiento es imperfecto. Y ve qué interesante el argumento. El argumento es casi parece con lógica teológica, ¿verdad? Soy limitado en mi conocimiento. Claro que soy limitado en mi conocimiento. Hay casi infinitas cosas de las que sé nada, de las que sé muy poco. Aún cosas que me son cercanas, sé poco de ellas. Y entonces a la humanidad le conviene que en vista de que el conocimiento de todos nosotros es limitado, pues lo mejor es que seamos libres, porque si no fuéramos libres, si a alguien se le ocurriera decir, yo sé cómo es que la humanidad tiene que ser, tiene que comportarse y tal y cual, pues con el conocimiento limitado que él también tiene, nos lleva a un precipicio. Entonces, esto que estabas planteando es el credo de que cada uno es una realidad compleja y que tenemos que apostar a que cada uno, dejado en libertad, tiene unas posibilidades de florecimiento. Para que no se me asusten los intervencionistas en todo, en todo. Hombre, sí, pero no dejaría que un niño de 5 años conduciera un coche en la carretera a Limón, ¿verdad? Entonces, ¿hay limitaciones? Claro que hay limitaciones. ¿Quién pone las limitaciones? Hombre, las limitaciones las pone la prudencia, eso para que no se me asusten, ¿verdad? ¿Cuál es la otra apuesta? Pues la otra apuesta también la tenemos en la nariz. Mira, la realidad, especialmente la realidad relacionada con la vida, es tan pujante, es tan efervescente, es tan potente, ¿verdad? Que el, el, el espacio no cultivado que vimos hoy será distinto si lo vemos dentro de un mes. Se transformó. Ahí está la vida pujando por afirmarse. Y los seres humanos somos, por más que nos gusten todas las otras dimensiones que tenemos, somos seres naturales, formamos parte de la naturaleza y cambiamos. Basta con dejar de ver a un niño un año y lo ves cambiado. Y dejas de ver a un adulto un año y no lo ves cambiado. Pero puedes apostar a que internamente, si no se pasó en una hamaca tomando daiquiris, pues cambió también, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de cambio que da la naturaleza, deberíamos respetarla para respetar el florecimiento de la naturaleza, por donde quiera florecer. Yo estoy seguro de que alguien podría decir, entonces mire, todas las bacterias y todos los virus que van brotando y tal y cual, los debemos dejar florecer. Hombre, eso ni lo contesto porque ya se sabe la respuesta. Muy bien. Interesante eso de dejar, de dejar en libertad y me hace pensar en la era de los dinosaurios, que los dinosaurios vivían en absoluta libertad, ¿verdad? La, la cadena alimenticia de los dinosaurios eh, funcionó bastante bien por 65 millones de años. Y entonces muchas de las especies que habitaban la Tierra eh, eran o, o herbívoras, y entonces era muy eficiente alimentarse porque las plantas crecían más rápido que los animales, o eran carnívoras, pero requerían de poca, de poca alimentación, ¿verdad? Los dinosaurios eran organismos altísimamente eficientes, y eran altísimamente eficientes porque habían evolucionado en libertad durante decenas de millones de años. Y después de que cayó
el meteorito que extinguió a casi todas las formas de vida, eh, el planeta quedó en manos de los hongos. Ajá. Y los hongos lograron regenerar la fertilidad y regenerar otras formas de vida que fueron brotando de nuevo, ¿verdad? Fue un nuevo brote de vida. Y entonces quedan pocas especies que existían antes de esa colisión del asteroide, ¿verdad? Sí. Uno ve un cocodrilo, pues el cocodrilo claramente sobrevivió a aquella época. Ajá. Algún tipo de cocodrilo sobrevivió, Sí. ¿verdad? Algún tipo de tiburón, algún tipo de Sí. tortuga. Y en el proceso evolutivo que sucedió en los últimos 2 millones de años, surgió el homínido y el primate y en algún momento llegamos a coexistir hasta 6 tipos diferentes De Homo. de Homo, ¿verdad? Sí. Ujú. Y una especie, que es la nuestra, el Homo sapiens sapiens, el, el hombre que piensa y sabe que piensa, eh, extinguió a los demás. Y no quiere decir que los extinguió a punta de lanza y piedra, sino que los extinguió porque fue más rápido y más hábil de llegar a los recursos vitales, ¿verdad? Y esa habilidad no tiene que ver ni con fuerza bruta, ni tiene que ver con capacidad intelectual individual, pero sí tiene que ver con capacidad intelectual colectiva. Y me gusta mucho como lo describe Harari, ¿verdad? En su libro Sapiens, él dice, si uno deja 20.000 monos en una isla desierta, en una semana esos monos están viviendo a sus anchas, comiendo bien, viviendo bien, en diferentes tribus. Pero si uno deja 20.000 seres humanos en una isla desierta, al principio tal vez le va a costar organizarse, pero 2 años después va a tener edificios y mercados y acueductos, ¿verdad? Sí. Entonces, esa capacidad intelectual colectiva Ujú. es, un factor distintivo de nuestra especie. Y eso me lleva a la pregunta que formulabas y el tema que tocabas en el artículo sobre la regeneración del bosque. Pues está bastante claro. Yo creo que es muy evidente el daño que nuestra especie le ha causado al ecosistema natural, Sí. ¿verdad? Hemos transformado el paisaje desde hace 10.000 años que dejamos de ser nómadas y nos empezamos a asentar en comunidades que empezaron a producir sus alimentos por lo que hoy conocemos como agricultura, con esas metodologías. Y eso nos ha hecho irnos expandiendo e ir transformando bosque por espacio agrícola, pero es una manera muy ineficiente de producir. Además, es una necesidad la actual de alimentar a 8.000 millones de habitantes que no Claro. existía Ujú. hace 10.000 años, ¿verdad? Que éramos muchísimos menos. Y lo más interesante es que en nuestra genética tenemos la programación en el ADN de saber qué es lo que más nos conviene como tribu, pero tribu entendida como como un grupo, una comunidad de unas 160 o 200 personas. Cuando la cantidad de miembros de la tribu crece mucho más allá de 200 personas, entonces es cada vez más difícil saber qué es lo que más nos conviene a todos como colectividad. Y pues obviamente cuando vivimos en un entorno como el actual, donde hay 8.000 millones de habitantes divididos en estados y religiones y grupos, partidos políticos e ideologías y grupos en plataformas digitales, es imposible saber qué es lo que más nos conviene. Y eso nos ha hecho degradar aún más la naturaleza porque no nos hemos dado cuenta de que seguir produciendo alimentos de la forma como como lo producíamos antes eh, está acabando con, está acabando con la biosfera, ¿verdad? Y al estar acabando con la biosfera, quiere decir que está atentando contra nuestra propia manutención y sostenibilidad en este planeta
que alberga la vida. Y entonces cuando haces la pregunta de intervenir o no intervenir y hablas de regeneración, inmediatamente yo lo que pienso es que la regeneración es algo que es inherente a la naturaleza, es inherente a toda forma de vida, ¿verdad? Si yo me corto el brazo, en unos días la piel se va a regenerar. Si a mí un médico con un rayo láser me hace un corte en la córnea, en unos días la córnea se va a regenerar. Y no solo se va a regenerar, sino que se va a regenerar en su estado natural y me va a hacer eliminar la miopía. Entonces la naturaleza regenera como parte Sí. de de su ser resiliente. Y creo que lo que necesitamos, lo que la biosfera necesita, es que los seres humanos le quitemos obstáculos a ese proceso natural. Y uno de los obstáculos que hay que quitarle es la forma como producimos alimentos. Sí. Y otro de los obstáculos que tenemos que quitarle es la inmensa contaminación que hay de agrotóxicos, de químicos en cuencas hidrográficas, de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros los que resultan de la combustión de energía fósil, ¿verdad? De petróleo, diésel, gasolina, carbón. Entonces necesitamos ser claros en que no tenemos que hacerle mucho a la naturaleza para que se regenere. Lo que tenemos es que dejar de hacerle mucho a la naturaleza para que se regenere. Y eso creo que es un incentivo, al menos es un paradigma filosófico que nos podría llevar a construir un andamiaje económico que nos permita asignar de manera más eficiente los recursos escasos que tenemos, incluido el aire que respiramos. Eso es un Sin recurso, duda. es un Claro. recurso escaso. Si fuera un recurso ilimitado, entonces no importaría cuánto contaminamos, porque no cambiaría la disponibilidad de aire limpio. Pero la verdad es que sí cambia la disponibilidad de aire limpio, ¿verdad? Porque es un recurso escaso y estamos contaminando mucho. En fin, eso me hizo pensar lo que decía. Ya muy sugestivo lo que planteas en el sentido de que en nuestro ADN está la capacidad de convivir en tribu y la tribu la señalas como unos 160 personas. Sí, uno debe tener 160 relaciones, no sé, ¿verdad? Con parientes, amigos, gente con la cual trabaja, vecinos, etcétera. Y con esos convivimos razonablemente bien. Y cuando ves ya un país de 6 millones, 8 millones, 15 millones de habitantes, ya empiezan los problemas políticos, ¿verdad? La tribu se maneja a base de nuestras destrezas de convivencia y el país se maneja a base de política. Y entonces uno claro que podría aspirar a que el país se manejara con tanta fluidez y tranquilidad como se maneja, como nos manejamos cada uno de nosotros en nuestra tribu, ¿verdad? Después de esta gran demanda de entendimiento que plantean los países, está la gran demanda de entendimiento que plantea la humanidad, el convivir entre los 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando es que un conjunto de problemas simples, manejables, como los que maneja la tribu, ¿verdad? No hago ruido por la noche porque los vecinos tienen que dormir. Si me vienen a pedir prestada una herramienta, la presto porque hoy por ti, mañana por mí. Si tengo que dar una recomendación sobre quién puede hacer un trabajo, lo doy porque quiero que el vecino no tenga intranquilidad y tal. Esas son las formas que utilizo para convivir en la tribu, porque los problemas que se presentan son simples. Pero cuando vamos migrando de los problemas de la tribu a los problemas del país, aparece lo que se llama técnicamente los problemas complejos, la complejidad, que no es
dificultad, no es llevarme la mano a la cabeza y decir, ¿qué problema más difícil? No, no, es que cualquiera de las opciones de solución que veas para los problemas del país perjudican a alguien, le disgustan a alguien, le caen contra los objetivos a alguien. Y por eso los problemas de los países son complejos. Yo siento, es una manía que tengo, de pensar que una limitación que tenemos es tratar de entrarle a problemas complejos con metodología de problemas sencillos, ¿verdad? Si se me cae una puerta y tengo que pegar las bisagras y tal, yo sé cómo hacerlo, ¿verdad? Cuando tengo que hacer un proyecto de ley de empleo público, ¿verdad? Es tan compleja la cosa que, bueno, luego se pega en la sala constitucional. No podemos entrarle a los problemas complejos como si fueran problemas simples. Y ni qué se diga de los problemas de la humanidad. Sin embargo, fíjate que la humanidad ha sido capaz de resolver una serie de problemas muy complejos, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que la Segunda Guerra Mundial fue un problema muy complejo y la humanidad supo cómo resolverlo. Le tomó tiempo, le tomó tiempo decidirse a aplicar la solución y le tomó tiempo desarrollar la solución. Pero el problema se resolvió. Y luego incluso vino esa maravilla que fueron las Naciones Unidas, ¿verdad? Que es un monumento del ejercicio de cómo resolver un problema complejo. Y las Naciones Unidas le han dado a la humanidad un servicio valiosísimo. Ahora uno podría ponerse cínico y decir, no, pero miren, siempre hay guerras, no ha dejado de haber guerras desde el 45 que se fundaron Naciones Unidas hasta ahora. Sí, pero menos guerras, menos cruentas, con menos costo, con menos huella y tal. Bueno, entonces, viendo esto de manera optimista, receta número 1, apliquemos pensamiento complejo a los problemas que son complejos. Pensamiento número 2, lo político es mejorable, se han hecho cosas verdaderamente útiles. Y lo humano, la convivencia de los 8.000 millones de habitantes, también es mejorable. Hemos hecho cosas muy buenas y podemos intentar cosas buenas en el futuro. ¿Cuáles son las grandes pruebas? Bueno, yo creo que una prueba, te advierto que no la veo tan grande, es globalmente muy grande, pero bueno, que es la pandemia. Sí, la pandemia ha sido un problema complejo que afecta a toda la humanidad, pero nos tomó en un buen punto, porque el conocimiento científico que se tiene nos permitió poner las piezas sobre la mesa de lo que había que hacer, ¿verdad? En meses. Eso es muy valioso, ¿verdad? El otro gran problema que tenemos, y en cuanto la pandemia se termine, ya vamos a poder enfocarnos con toda la atención en eso, es la emergencia climática. Súper diagnosticado el problema, súper conocidas las dificultades de aplicación de las soluciones. El problema está ahí. Si no lo resolvemos, ese va a ser nuestro asteroide, que en vez de caer en Yucatán, nos va a caer en toda la Tierra, ¿verdad? Y creo que el gran desafío es cómo enfrentarnos a ese problema civilizadamente, como civilización, como humanidad. Y mi creencia es de que lo vamos a enfrentar y lo vamos a resolver el problema ese tan complejo. Sobre problemas complejos, a mí me parece que la naturaleza tiende a la simplificación. No quiere decir que la naturaleza sea simple, ¿verdad? Para empezar es muy diversa, hay millones de especies, cada una tan diferente de la otra.
pero la naturaleza tiende a simplificar la complejidad de la vida. Entonces estamos hablando de lo que está programado en nuestro código genético. Ese es un intento de la naturaleza de simplificar algo muy complejo, ¿verdad? Eh, un, un castor, me encanta el ejemplo del castor porque es el ingeniero del bosque. El castor ya nace aprendido, ya desde que nace sabe que tiene los dientes para roer madera y además sabe cómo calcular cuál árbol tiene que botar para que caiga en qué lugar del río, en qué posición para construir una madriguera debajo del agua y poder tener a sus crías lejos de los depredadores. Si el castor tuviera que pasar por un proceso de aprendizaje para adquirir todo ese conocimiento, sería una especie muy ineficiente. Probablemente ya se hubiera extinguido el castor si no supiera todo lo que sabe desde que nace. Claro. Y entonces nosotros nacemos con algunas cosas aprendidas. Nosotros sabemos, desde que nacemos sabemos mamar, Ujú. ¿verdad? Sin lo cual moriríamos. Sí. Eh, Sabemos lo que nos conviene como tribu o como familia ampliada, digamos, como comunidad cercana. Eh, pero aparte de eso, tenemos una voraz, un voraz apetito por el aprendizaje y somos aprendientes continuos. Este cuento del aprendizaje continuo de hoy en día No es nuevo. pues, es llover sobre mojado, ¿verdad? Sí. Nosotros somos aprendices continuos. Ujú. Pero me parece que la naturaleza humana, por ese cerebro que tiene, tiende a la complejidad, lo cual es contraintuitivo a todo lo que acabamos de decir de la naturaleza. Y entonces al tender a la complejidad, con esa gran capacidad de aprendizaje que tenemos y con otra particularidad que tenemos respecto al resto de especies, que es el lenguaje, Ujú. ¿verdad? No somos la única especie que tiene Que se lenguaje, comunica. Ujú. Sí. pero, pero sí tenemos un lenguaje que se ha diversificado en quién sabe cuántas lenguas diferentes y que evoluciona según las necesidades y que permite, aunque no tengamos el nombre de un concepto, podemos describir la idea, Ujú. ¿verdad? Entonces, esa capacidad que tenemos nos ha hecho eh, complejizar lo que era simple, ¿verdad? De hecho, tuvimos que aprender a hablar y después de aprender a hablar, tuvimos que aprender matemáticas, que alguien inventó además, ¿verdad? Y que continúa evolucionando la matemática. Si uno se pone a pensar en a dónde ha llegado la matemática, pues está muchísimo, muchísimo más lejos de la matemática que uno aprende en la escuela. O la filosofía, que es extremadamente compleja. Ni hablar del derecho o la ética o el arte o la ciencia. Tendemos a complejizar, pero creo que tendemos a complejizar por un afán de organización. Y entonces ese afán de organización es tratar de simplificar lo que hicimos complejo. Suena como una paradoja, pero creo que es la única vía que tiene una especie con el cerebro y con la Sí. capacidad Ujú. intelectual colectiva que tiene Ujú. la humanidad. Y entonces ahí siento que nosotros tenemos que tener eh, un poco de conciencia y de apertura a la hora de entendernos unos a otros, ¿verdad? Porque el hecho de que haya gente que no crea en la ciencia climática, em, eso no la hace menos legítima en su afán de complejizar lo simple y de simplificar lo complejo. Simplemente creo que hay otras razones por las cuales algunas personas eligen no creer en la ciencia climática. Una de ellas puede ser el miedo. Yo creo que en muchos casos, mucha gente no quiere creer en el cambio climático porque atenta contra sus aspiraciones. Y eso es válido, ¿verdad? Yo acepto que esas personas tengan miedo y digan, no es cierto que está pasando porque hoy está igual que hace un año, hoy está igual que ayer, el clima no ha cambiado, ¿verdad? Y al respecto,
creo que tenemos que encontrar otras narrativas. Somos la especie narrativa por excelencia. Eso es lo que el lenguaje nos ha permitido. Hemos podido transitar a pie el planeta entero, desde el este de África hasta Argentina, caminando en tribu, convenciéndonos mutuamente de que al otro lado de esa montaña o de ese lago o de ese mar hay prosperidad y queremos ir a verla y queremos disfrutarla, ¿verdad? Y entonces creo que necesitamos otra narrativa para poder sobrevivir dentro de las condiciones de confort que hemos adquirido como civilización. No para todas las personas, porque hay muchas personas que viven en un disconfort al borde de la existencia. Sin embargo, cuando la ciencia climática nos dice que deberíamos de procurar evitar excedernos de 2 grados centígrados en el aumento de las temperaturas globales promediadas en episodios de 30 años, y vemos que hoy, como están las cosas en el planeta, con todas las catástrofes naturales que de repente se convierten casi que en la nueva normalidad, apenas llevamos 1.2 grados centígrados de aumento respecto a aquel promedio global, pues uno definitivamente no querría ni llegar cerca de los 2 grados. Pero si la narrativa científica y política y económica es no nos pasemos de aquí y estamos por acá, lo que deja psicológicamente es un margen. Tenemos espacio. Tenemos espacio para seguir empeorando, Sí. ¿verdad? Entonces nuestra narrativa debería de ser cómo hacemos para transitar como comunidad, como tribu, megatribu colectiva, a los 0 grados centígrados de aumento promedio. Y hay gente que dice que no es posible volver a donde estábamos en la era preindustrial. Bueno, yo creo que sí es posible. Lo que no es posible es hacerlo durante el lapso de vida que me queda a mí, ¿verdad? Ni siquiera creo que sea posible dentro del lapso de vida pronosticado para mis hijas. Pero dentro de 500 años sí es posible, si Sí. hacemos lo que tenemos que hacer. Y qué difícil tener que planificar, como hacían los chinos hace 3000 años, de construir una muralla para que no nos invadan los mongoles y durar 300 años construyendo esa muralla, ¿verdad? Lo que necesitamos es un poco esa mentalidad, que la verdad es que no sé cómo era, pero esa mentalidad de que tenemos que hacer una obra colectiva, aunque duremos varias generaciones haciéndola, porque es lo que necesitamos para sobrevivir. Bueno, Bueno, muy bien. Yo creo que de lo que estás hablando es de cuál es la actitud y de cuáles son los hábitos de pensamiento que obstaculizan las intervenciones que tenemos que hacer donde tenemos que hacerlas, ¿verdad? Eso es un tema bien llamativo porque tenemos que intervenir, no se va a ver el resultado pasado mañana y eso desalienta a mucha gente. Muchos piensan, ya yo no voy a estar aquí, tal y cual. O sea que nos hace falta todavía más sensibilización sobre el bien común. Y el bien común sería, yo cómo quiero que esté este planeta cuando me estén celebrando el 500 aniversario de mi defunción. Desde luego que quiero que esté mejor que como está ahora. exactamente. Me dejo una única cosa de esta conversación. Dijimos mucho, pero hay una que me queda y resonando y es la, la apuesta por la libertad, que yo creo que eso nos ha hecho, nos ha hecho grandiosos como especie, pero Sí, hemos llegado claro. a un punto en el cual la libertad también tiene límites, ¿verdad? Y en la medida en que logremos demarcar con claridad esos límites, los podremos utilizar como constreñimientos para la innovación que necesitamos para crear las próximas economías. Las próximas economías no se van a parecer mucho a las actuales. Y eso para poderlas crear tenemos que innovar y la innovación requiere constreñimientos. Y bueno, es interesante porque la libertad suele ser un sustrato de la innovación, pero en este caso necesitamos limitarla para poder producir la prosperidad que necesitamos.
¿Ok? Nos vamos entonces. Ok. No sé si te quedó algo de esta conversación en particular que con lo que quisieras cerrar. Sí, cuando hablo de no intervenir o de intervenir con prudencia, me queda la pregunta para la cual tengo respuestas de cómo debemos intervenir en nuestro propio mejoramiento. Ahí sí que también es necesario aplicar la prudencia, pero primero no debemos sustituir el intento de mejorar, el intento por mejorar a nosotros mismos por el intento por mejorar a los demás, sino que debemos tenernos como primer cliente de mejoramiento, nosotros a nosotros mismos. Y desde luego hay que arrancar aceptando cuál es la realidad, aceptando la dificultad del cambio, aceptando la gradualidad de los frutos que se van produciendo y tal. Y creo que de esto hemos conversado en otras oportunidades. Muy bien. Bueno, estamos entonces. Bueno, Muchas gracias. nos vemos, que estés muy bien. Igualmente. Nos vemos. Chao.